vamos a adentrarnos en el corazón oscuro de la antigua Roma, una civilización de orden, leyes y castigos implacables. Roma conquistó el mundo con sus legiones, pero cuando alguien rompía sus reglas más sagradas, respondía con una crueldad que aún nos estremece. Hoy exploraremos la Poena Culei, el castigo reservado para el peor crimen imaginable, el parricidio, el asesinato de un padre. No era una simple ejecución, era un ritual macabro donde el culpable era cocido en un saco con una serpiente, un perro, un mono y un gallo, y arrojado al río para morir en terror. Prepárate para descubrir una justicia romana que era tan teatral como aterradora, y empecemos. La obsesión romana por el orden Roma no era solo una ciudad, era una máquina de organización. Sus leyes, su ejército y hasta sus familias funcionaban como un reloj. Desde los días de la República, 509 a 27 a.C., el Senado, dominado por los patricios, las familias ricas, controlaba el poder. Los plebeyos tenían sus propios consejos como la Comitia Centuriata o el Concilium Plebis, pero siempre bajo la sombra de la élite. Esta jerarquía se reflejaba en todo, desde el gobierno hasta el hogar. En la familia romana, el paterfamilias, el patriarca, era el rey absoluto. Bajo la ley de patria potestas, el poder del padre controlaba las finanzas, la propiedad y las vidas de su esposa, hijos y nietos. Podía desheredarlos, venderlos como esclavos o incluso ejecutarlos, todo legalmente. ¿Por qué tanto poder? Porque para los romanos la familia era un reflejo del Estado. El orden en casa era el orden en Roma, y cualquier amenaza a esa estructura era un ataque al corazón de la civilización. El parricidio, matar al propio padre, no era solo un crimen, era una traición a la naturaleza, a los dioses y a Roma misma. Y para un delito tan monstruoso, los romanos crearon un castigo igual de monstruoso, la Poena Culei, el castigo del saco. El ritual de la Poena Culei. Un espectáculo de horror. La Poena Culei no era una ejecución rápida, era un espectáculo diseñado para humillar, aterrorizar y borrar al culpable de la existencia. Todo comenzaba con la degradación. El condenado era despojado de su identidad. No era ciudadano, no era humano, era una bestia. Lo azotaban con virgae sanguinae, varas que se teñían de rojo con su sangre. Sobre su cabeza colocaban una piel de lobo, un animal venerado pero temido que simbolizaba la transformación del criminal en algo salvaje, indigno de la sociedad. En sus pies ataban zuecos de madera toscos que hacían cada paso lento y humillante, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Luego venía lo peor, el saco. Este no era un saco cualquiera. Era una bolsa de cuero del tamaño de un refrigerador, lo suficientemente grande para un hombre adulto y sus compañeros. Uno por uno, los verdugos añadían animales, cada uno elegido por su simbolismo cruel. Una serpiente venenosa, porque los romanos creían que las víboras mataban a sus padres al nacer, un eco del parricidio. Un gallo cuya agresividad reflejaba la traición del condenado. Un perro considerado impuro y rabioso, un insulto a la pureza romana. Un mono no por ser peligroso, sino por ser una burla grotesca del hombre, un espejo de la humanidad pervertida del criminal. Con los animales dentro, el saco se cosía, sellando al condenado en la oscuridad sin aire ni esperanza. Pero el ritual no terminaba ahí. Lo cargaban en un carro y lo llevaban al borde de un río o el mar, donde lo arrojaban al agua. Si los azotes no lo mataban, y si los animales, en su pánico, no lo destrozaban, el agua se encargaba del resto. Nadie sobrevivía. Algunos sacos flotaban un tiempo, pero todos acababan en el fondo, un recordatorio de que el parricida no merecía ni tierra ni tumba. Cada paso del ritual tenía un propósito simbólico. Al negarles aire en el saco, tierra sin entierro, fuego sin cremación y usar el agua como tumba, los romanos cortaban al condenado de los elementos de la vida. Su crimen era tan grave que no merecía un lugar entre los muertos honrados. Comparado con la Poena Culei, la decapitación parecía un acto de piedad. Los orígenes, un castigo nacido en la sombra. ¿Cómo idearon los romanos algo tan cruel? Los orígenes de la Poena Culei se remontan al final de la monarquía romana, alrededor del 509 a.C., bajo el rey Lucio Tarquinio el Soberbio. Un caso temprano sentó un precedente escalofriante. Según la tradición, Tarquinio adquirió los libros sibilinos, textos proféticos tan sagrados que solo se consultaban en crisis. Para protegerlos, nombró a 2 sacerdotes, pero uno, Marco Atilio, traicionó su deber al revelar secretos a un extranjero, Petronio. Peor aún, se sospechaba que Atilio fue asesinado por su propio hijo. Por este doble crimen lo cosieron en un saco y lo arrojaron al mar,
un castigo que inspiraría la Poena Cullei. Aunque este no era el ritual completo con animales, ya mostraba la idea romana de encerrar a los traidores en un saco como castigo definitivo. 4 siglos después, en el 133 a.C., Gayo Vilio enfrentó un destino similar. Acusado de apoyar las reformas de Tiberio Graco, que amenazaban a la élite, fue encerrado en un jarrón con serpientes venenosas. Este castigo, aunque no idéntico, añadió el elemento de los animales, acercándose a la Poena Cullei que conocemos. El ritual se formalizó en el 90 a.C., cuando Publio Maleo fue condenado por parricidio y sometido al castigo completo: piel de lobo, suecos, saco con animales y ahogamiento. Su ejecución marcó la Poena Cullei como la pena oficial para este crimen, respaldada por leyes como la Lex Cornelia de Sicaris, 80 a.C., que castigaba a asesinos, y la Lex Pompeia de Parricidis, 55 a.C., que especificaba la Poena Cullei para parricidas. Estas leyes hacían el crimen inconfundible y su castigo inolvidable. El parricidio, un crimen contra la esencia de Roma. ¿Por qué tanto horror por el parricidio? En Roma, el concepto de pietas, el deber sagrado hacia la familia, los dioses y el Estado, era la base de la moralidad. El pater familias no era solo un padre, era el pilar de la familia, un reflejo del orden divino. Matarlo era más que un asesinato, era un acto contra la naturaleza, una herida al alma de Roma. Los romanos veían el parricidio como una perversión tan grave que merecía un castigo que no solo matara, sino que borrara al culpable de la existencia. El parricidio no era común, pero los casos registrados muestran su impacto. Los romanos creían que cada acto de este tipo amenazaba con desestabilizar la sociedad. Por eso, la Poena Cullei no era solo justicia, era un mensaje público. Romper el orden familiar era romper Roma, y el precio era el terror absoluto. Escapar del saco, poder y astucia. Aunque la Poena Cullei era casi inescapable, algunos lograron evitarla, no por inocencia, sino por poder o ingenio. El caso más infame es el del emperador Nerón, 54 a 68 después de Cristo. Nerón, obsesionado con librarse de su madre, Agripina la menor, quien lo manipuló para llegar al trono, planeó su asesinato. Primero intentó hundirla en un barco diseñado para colapsar, pero Agripina sobrevivió. Frustrado, ordenó su ejecución, disfrazándola de suicidio. Como emperador, Nerón estaba por encima de la ley. El Senado, temeroso, no lo desafió, y el pueblo, aunque murmuraba, no podía hacer nada. Las estatuas de Nerón fueron vandalizadas con sacos y letreros que decían «Merezco el saco», pero él nunca enfrentó la Poena Cullei. Otro caso notable es el de Sexto Rocio de Ameria, acusado en el 80 a.C. de matar a su padre, un rico terrateniente. El caso parecía claro: el padre fue asesinado en Roma y Sexto, su único hijo, era el sospechoso. Pero había un problema: Sexto no ganaba nada con la muerte. La herencia familiar fue confiscada rápidamente por Lucio Cornelio Crisógono, un liberto aliado del dictador Sila, quien usaba las proscripciones para enriquecerse. 2 primos de Sexto, Tito Rocio Magno y Tito Rocio Capito, ayudaron a Crisógono, acusando a Sexto para quedarse con parte de la fortuna. Aquí entró Marco Tulio Cicerón, un joven abogado con todo en contra. En un juicio arriesgado, Cicerón no solo defendió a Sexto, sino que expuso la conspiración, señalando a Crisógono y al propio sistema de Sila. Con argumentos brillantes, convenció al jurado de la inocencia de Sexto, quien salió libre. Cicerón se convirtió en una leyenda, pero el caso mostró cómo el poder y la corrupción podían manipular incluso los castigos más severos. La evolución de la Poena Cullei alcanzó su apogeo bajo el emperador Augusto, 27 a.C., 14 d.C., quien la institucionalizó como símbolo del compromiso de Roma con la santidad familiar. Durante el reinado de Claudio, 41 a 54 después de Cristo, se volvió alarmantemente común, superando incluso a la crucifixión como método de ejecución. Fue en esta época cuando los animales se convirtieron en parte fija del ritual, añadiendo un nivel extra de horror. Sin embargo, no todos los emperadores apoyaban el castigo. Adriano, 117 a 138 después de Cristo, lo hizo opcional, permitiendo alternativas como arrojar a los condenados a las bestias en el anfiteatro. Para el siglo III, el jurista Paulo señaló que la Poena Cullei estaba cayendo en desuso, reemplazada por quemas o combates en la arena, pero el castigo resurgió bajo Constantino, 306 a 337 después de Cristo. Aunque cristiano, no abolió la Poena Cullei. En cambio, simplificó el ritual.
usando solo serpientes para reflejar su fe en un castigo más puro. Irónicamente, su cristianismo no trajo clemencia, sino una nueva versión del saco. Más allá de Roma, el legado de la Poena Culei. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, la Poena Culei no desapareció del todo. En el Imperio Bizantino, que heredó las leyes romanas, el castigo siguió usándose, aunque con menos frecuencia. Para el siglo IX, bajo León VI el Sabio, los bizantinos reemplazaron el saco por la hoguera, marcando el declive de la práctica. Pero la Poena Culei encontró nueva vida en la Europa medieval. En Alemania, el código legal Sachsenspiegel del siglo XII revivió el castigo con variaciones. El mono fue sustituido por un gato, el gallo a veces se omitía y el saco, ahora de lino, dejaba entrar agua para acelerar el ahogamiento. En algunos casos, usaban sacos de cuero recubiertos de brea para asfixiar al condenado antes de que el agua lo matara. Un relato de Dresde describe un saco que se rompió al tocar el agua, liberando a los animales mientras el hombre se hundía. En la España del siglo XIII, bajo Alfonso X el Sabio, el código 7 partidas mantuvo el simbolismo de la Poena Culei. Los parricidas eran humillados, atados a mulas y colocados en barriles decorados con imágenes de los animales antes de ser arrojados simbólicamente al agua y enterrados. La última ejecución conocida ocurrió en Sajonia en 1734, aunque algunas fuentes apuntan a Zittau en 1749. Los condenados eran sellados en sacos negros con animales y sumergidos durante horas, a veces acompañados por himnos fúnebres. La práctica fue abolida en Sajonia el 17 de junio de 1761 y desde entonces no hay registros de su uso. El impacto cultural. Un castigo inolvidable. La Poena Culei no era solo un castigo, era una declaración. Reflejaba la obsesión romana por el orden y la pietas, mostrando hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su sistema. Cada elemento, el lobo, los animales, el agua, era un símbolo de la ruptura del parricida con la humanidad y los dioses. El ritual también servía como advertencia pública. Desobedecer la jerarquía familiar era desafiar a Roma misma. Fuera de Roma, el castigo inspiró prácticas similares en otras culturas. En la Europa medieval, el uso de sacos para ejecutar traidores o parricidas reflejaba la influencia romana, aunque con adaptaciones locales. Incluso hoy, la Poena Culei fascina por su brutalidad y teatralidad, un recordatorio de cómo las sociedades antiguas usaban el castigo para reforzar sus valores. El legado de la Poena Culei también está en su rareza. Aunque era el castigo oficial para el parricidio, los casos documentados son pocos, lo que sugiere que el crimen era excepcional o que muchos casos se resolvían fuera de los tribunales. Los textos históricos, como los de Cicerón o los juristas romanos, tuvieron que reconstruirse para entender el ritual, casi como si fuera demasiado macabro para los anales oficiales. Conclusión. La justicia romana en su forma más oscura, la Poena Culei, no era solo un castigo, era un espectáculo de terror, un ritual que combinaba humillación, simbolismo y muerte para castigar el peor crimen imaginable. En una Roma obsesionada con el orden, el parricidio era un ataque al corazón de la sociedad, y la respuesta era un castigo que borraba al culpable de la existencia. Desde los zuecos de madera hasta el saco lleno de animales, cada detalle estaba diseñado para horrorizar y enseñar una lección. La próxima vez que pienses en la grandeza de Roma, recuerda que su orden venía con un lado oscuro. La Poena Culei nos muestra cómo una de las civilizaciones más avanzadas de la historia podía ser igual de brutal. ¿Qué te impactó más de este ritual? ¿Conoces otras formas de justicia antigua igual de extremas? Cuéntanos y nos vemos en la próxima.